Dentro del ecosistema Compartir, todo está en constante movimiento. Programa para el desarrollo de habilidades de pensamiento y socioemocionales. ¿Cómo crear contextos de aprendizaje más saludables para los estudiantes y docentes en tiempos de cambio? La neurociencia nos señala el camino para lograr un aprendizaje eficaz. El proceso de aprendizaje no se reduce al terreno cognitivo o escolar, sino que alcanza los ámbitos emocionales, sociales y psicológicos. Compartir ofrece a los colegios un programa creado por especialistas para comprender el funcionamiento del cerebro y potenciar el desarrollo de las habilidades socioemocionales y cognitivas que impactan de manera significativa el rendimiento académico, creando condiciones que contribuyen al bienestar psíquico, emocional y social, así como el desarrollo personal y profesional de los estudiantes. Diagnóstico e informes pedagógicos para cada estudiante. El diagnóstico inicial permite conocer en profundidad a cada estudiante por medio de la aplicación de 4 pruebas. 1. Test de habilidades fundamentales. 2. Socioemociograma. 3. Prueba psicopedagógica de estilos de aprendizaje. 4. Test de autoestima y autoconcepto. Con los resultados que arroja cada prueba, se establecen recomendaciones con acciones de mejora personalizadas, a través de un informe pedagógico que permite identificar el proceso detallado a seguir con cada estudiante, dependiendo de su condición y necesidades puntuales. El programa permite a los estudiantes mejorar su nivel de atención y concentración, su autoestima intelectual, su autocontrol, metacognición y autoconciencia. Brinda las herramientas necesarias para impulsar la salud mental y emocional, desarrollando habilidades para la vida y el bienestar individual. Pone a disposición un sistema de medición que permite tener un perfil de los factores cognitivos socioemocionales, fisioneurológicos, familiares y competencias docentes. Cuenta con un equipo de coaches que acompañan el proceso para obtener los mejores resultados en el desarrollo de las habilidades de pensamiento y socioemocionales de cada estudiante. Capacita a los docentes del colegio para dar respuesta a los nuevos desafíos de la educación y minimizar los cambios que se han generado en la dinámica familiar. Con el programa de habilidades de pensamiento y socioemocionales, Compartir se convierte en el mejor aliado en tiempos de crisis. Compartir, tu aliado en transformación educativa. Muy buenas tardes a todos, buenas noches. Qué gusto tenerlos con nosotros en nuestro Foro Internacional para Educadores Compartir. Siempre que abrimos esta ventana, sabemos que estamos llegando a los mejores docentes de Latinoamérica, a todos los países que les gusta innovar, que quieren pensar en una educación que transforma y que día a día construyen a las nuevas sociedades que trabajarán alrededor de nuestro mundo. A todos ustedes, bienvenidos. Hoy no es la excepción y hemos pensado en un tema que sabemos que a todos ustedes como docentes les puede servir muchísimo. Hemos escuchado de este tema en algunas ocasiones. El storytelling ha nacido desde cómo contar historias, cómo trazar una narrativa, cómo hacer que nuestros estudiantes puedan tener un mejor engagement y puedan alcanzar y desarrollar diferentes habilidades y destrezas. Para ello, en nuestro Foro Internacional Compartir, hemos elegido a la experta de expertas, a quien el día de hoy nos acompaña para desarrollar este tema y brindarte a ti, docente, diferentes tips con los que puedes transformar tu aula y puedes sacar mayor provecho de tus lecciones diariamente. ¿Quién es nuestra experta? Ella es Karina Maguregui y quiero contarles un poquito sobre ella. Porque a veces cuando hablamos de storytelling podemos pensar, bueno, es alguien que le gusta leer o que le gustan las historias, pero en realidad al ver su hoja de vida me quedé asombrada y estoy segura que es la mejor persona para trabajar con nosotros. Ella es licenciada en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Buenos Aires,
Tiene un posgrado en periodismo científico, también de la Universidad de Buenos Aires. Es diplomada superior en educación de imágenes y de medios en Flasco UNESCO, escritora con varios premios y menciones en concursos nacionales de ensayo, cuento, dramaturgia e historietas, coordinadora editorial del Centro Editor de la Fundación Faloboro, investigadora y productora de contenidos educativos digitales en el Ministerio de Educación de Buenos Aires, Argentina. Así es que estoy segura que Karina es la persona ideal para que el día de hoy nos brinde todo ese tipo de herramientas que el storytelling puede ser para cada uno de nosotros como docentes. Bienvenida, Karina. Hola, ¿Cómo ¿cómo estás? están todos y todas? Qué gusto tenerte con nosotros y sobre todo en este tema tan interesante. Sé que te apasiona porque cuando hemos estado trabajando contigo hemos visto cómo dibujas todo lo que tienes listo para nuestros docentes. Sí, mira, es un tema que me encanta y por eso quería estar en este foro. Les agradezco tantísimo desde el corazón porque quería compartir con las docentes, con los docentes de toda Latinoamérica, que sé que les interesa el tema, que les gusta y que les apasiona. Entonces, bueno, para mí es una oportunidad maravillosa poder divertirnos y practicar y hacer algo juntos. Para nosotros es un privilegio tenerte aquí, Karina. Así es que los invito a todos en el chat a ir dejando sus comentarios, sus preguntas, porque al final de la exposición regresaremos con Karina, a quien ahora le dejo los micrófonos para que nos deleite con este tema tan importante. Gracias, Pati. Bueno, nos convoca el storytelling, ¿no? Aquí estamos, contar historias. Entonces, vamos a empezar con algunas imágenes que me parecen interesantes, ya van a ver por qué. Empiezo con esta burbuja, porque antes que nada, con cualquier storytelling, y yo ahora estoy haciendo esto, estoy tratando de empezar a contarles una historia a todas ustedes y a todos ustedes, empezamos marcando el contexto, y este contexto que estamos viviendo ahora, todas y todos, en todas partes del mundo, es un contexto muy complejo, ¿no? Tenemos esta imagen de las burbujas, tenemos esta otra imagen también de burbujas que me interesa resaltar, que esta imagen es un concierto que se dio en enero de este año, en enero de 2021, con una banda que se llama Flaming Lips, y que fue el primer concierto hecho en burbujas. Toda la banda, el cantante, los músicos estaban en burbujas y todo el público asistente también. ¿Por qué me importa marcar esto? Estas distancias físicas, emocionales entre las personas. Estamos viviendo un momento de cuarentenas que se abren, que se cierran, de distanciamiento físico, con ciertas restricciones también, que en algunos países, de acuerdo al momento de la pandemia, van cambiando. Y este momento especial nos genera mucha ansiedad, incertidumbre y miedos. Entonces tenemos una herramienta, ¿no?, para trabajar con esa angustia, con esos miedos, con esa incertidumbre, que es el storytelling, ¿no?, el contar historias. ¿Por qué? Porque este momento nos da la sensación de vivir, les voy a mostrar otra imagen, un presente expandido, ¿no? Intervení esta pintura hermosa de Dalí para mostrar un poco lo que nos pasa. Sentimos que estamos en un presente expandido, y como seres humanos que somos seres sociales, somos seres temporales, y necesitamos proyectar a futuro, sí o sí, y necesitamos sobre todo hacerlo con otros, hacerlo con otras personas, ¿sí?, socializando. Entonces este es un momento en el que nos encontramos con estas restricciones y esta situación que nos genera incertidumbre, y el storytelling que nos permite. El storytelling es una herramienta que nos permite generar un orden en un caos. Vivimos en un caos, y el contar una historia, el construir un relato, en ir armándola en ese anclaje, nosotros vamos dando un orden a cosas que en este momento, por ejemplo, nos sorprenden, como decía yo, nos generan ansiedad, y nos permiten analizar los escenarios desde distintos puntos de vista, desplegar escenas u otras realidades, y tratar de comprenderlas, ¿no? Porque en este momento nos pasa, y a las chicas, y a los chicos, y a los adolescentes, a todos los estudiantes, y a los adultos también, por supuesto, esto de estar suspendidos. Entonces, el storytelling
es esto. Yo les digo en este momento, en caso de emergencia, rompan el vidrio y narren. Esta es la herramienta, y es una herramienta que lo que tiene de ventaja y de maravilloso es que está al alcance de todos, al alcance de todas las personas. Todos, todas podemos contar historias, todos podemos narrar y tenemos que hacerlo, ¿sí? Entonces, me van a decir, bueno, pero ¿qué es esto de narrar historias? ¿Qué son las narrativas? Las narrativas son de distintos tipos. Nosotros podemos contar historias de diversas maneras, muy distintas maneras, ya vamos a ver. ¿Qué características tiene el storytelling o contar una historia? Primero, lo podemos pensar como un laboratorio experimental. Un laboratorio en el cual, ¿qué hacemos? Esto, desplegamos historias, armamos escenarios, colocamos personajes, sacamos protagonistas, nos identificamos, empezamos a introducir estas palabras, nos identificamos con ciertas situaciones, con ciertos personajes, con acontecimientos, y eso nos permite ir probando en cierta distancia de a ver qué pasaría si yo estuviese en este lugar, y si yo me pusiese en el lugar de esta otra persona, ¿cómo me sentiría? ¿Qué me pasaría? Bueno, este laboratorio es eso, permite probar, ¿sí? Y probar. Y hablando de probar, voy a esto. Una de las formas que los físicos solían usar y suelen usar son también los experimentos mentales, que es otra forma de narrativa, otra forma de storytelling, porque la ciencia también es un storytelling, ¿no? Las hipótesis, por ejemplo, que formulan los científicos y las científicas son ficciones, microficciones, que después se ponen a prueba, por supuesto, pero son ficciones. Y por ejemplo, Einstein lanzó un rayo de luz a través de un ascensor en movimiento. Qué loco, ¿no? O por ejemplo, otro físico, Erwin Schrödinger, puso un gato en una caja, lo hizo aparecer y lo hizo desaparecer. En realidad estas cosas no pasaron materialmente, pero sí pasaron en la mente. Son maneras de hacerse preguntas, maneras de plantear hipótesis, de empezar a contar historias. Como decía, después se pueden poner a prueba o no, pero ya tenemos laboratorio, ¿sí? Como para probar, el experimento mental, y ahora vamos a otra forma de narrativa, ¿sí? Juego, la narrativa y el juego tienen muchísimo en común, muchísimo en común. En estas imágenes que vemos, cachorros, ¿sí? Cachorros de mamíferos, y no nos olvidemos que nosotras, somos cachorros de mamíferos. ¿Y qué hacen la mayor parte del día, del tiempo, los cachorros? Juegan, y nosotros jugamos cuando somos cachorros, y también de adultos, ¿no? No hay que dejar de jugar nunca porque es primordial jugar. Y al jugar, ¿qué pasa también? Se prueban cosas, ¿sí? Estos cachorros cuando juegan se miden, ¿sí? Despliegan estrategias, ¿sí? Prueban por ensayo y error, hasta dónde me acerco, muerdo, no muerdo, me caigo, me empujan. ¿Quién es más el líder o la que lidera esta manada? Es decir, empiezan a aprender haciendo, les suena a todas ustedes y a todos ustedes, aprender haciendo, ¿sí? Y van desarrollando habilidades, ¿sí? Van adquiriendo saberes, van afinando competencias mientras van jugando. Y sobre todo, y lo más importante, van estableciendo vínculos, socializan, ¿sí? Eso es importantísimo. El juego es otra forma de narrativa. Entonces vamos a la socialización, que es tan importante, y más en un momento como este, por eso resalto el contexto, ¿no? Pasamos de la socialización presencial que veníamos viviendo hasta marzo más o menos de 2020 a esto, una especie de aislamiento, ¿no? Decía yo, de restricciones, ¿sí? Que van cambiando en distintos países, en distintas ciudades, se abren y se cierran fronteras, pero estamos en esta situación de aislamiento, y como seres sociales y temporales nos molesta, no estamos cómodos, ¿sí? Nosotros contábamos historias, a esto voy, desde el origen mismo de nuestras vidas, ¿no? Ancestralmente, socializábamos a través de las historias, no vivíamos aislados. Las cuevas, por ejemplo, con las pinturas rupestres, son pruebas de cómo nos vinculábamos a través de las historias, ¿eh? Nos reuníamos alrededor del gran fuego en las cuevas, y con los tintes que obteníamos de los vegetales o de los minerales, en el soporte que era la roca, contábamos estas escenas de la vida cotidiana. Vean que ya estaban las personas, los animales, ya teníamos estos vínculos, ¿sí? Y estas historias son antiquísimas, o sea que esta herramienta es una de las más antiguas que tenemos, y tan eficiente que perduró y seguirá perdurando a lo largo de los tiempos. Ahora, ¿qué pasa? Estamos en un momento en el que nos
relacionamos o nos vinculamos socialmente de una manera virtual, ¿no? La mayor parte online. Y eso lo podemos hacer gracias a las tecnologías de la comunicación, de la información que mantienen este planeta que vemos acá girando hiperconectado, ¿no? En los últimos 30 años, por ejemplo, las tecnologías de la información y la comunicación evolucionaron de una manera impresionante. Pensemos en Internet, la web, la red de redes, las plataformas, las redes sociales, es decir, todas las comunicaciones que nos permiten estar en contacto aún cuando en este momento estamos distanciados físicamente, pero estamos como reunidos alrededor de, ahora yo le llamaría este gran fuego digital, porque no tenemos el otro, pero que nos permite mantener el contacto, que nos es tan propio, ¿no? A los seres humanos, a los mamíferos, y lo necesitamos tanto. Entonces vamos a hablar de estas experiencias virtuales, que es nuestro contexto, y decir que vamos a pensar en la imagen, acá me sale la bióloga, de una rana. Lo importante de la rana es que es un anfibio, y el anfibio, su característica principal es que puede vivir plenamente en un hábitat, en un ambiente acuático como en un ambiente terrestre, ¿no? Combina lo mejor de los dos mundos. Bueno, eso es lo que hay que hacer con las experiencias en este momento de emergencia. Repito, estamos en un momento extraordinario, distinto a todo. Y lo importante es que en la educación, lo vivimos durante el año pasado y en este, trasladar todo, digamos, todo, sabemos que se pueden hacer los cursos, los foros, ¿sí? Las materias, las asignaturas, webinars, seminarios, todo tipo de experiencias educativas, pero migrarlas todas, trasladarlas todas del mundo físico, material, de los átomos, como digo, al mundo virtual o online, no es lo más práctico, lo hemos visto, hemos tenido tropezones, está bien porque estamos haciendo lo que podemos con esta situación nueva. Lo mejor es esto, apelar a un diseño y un trabajo con las estudiantes, con los chicos, híbrido, ¿no? Hay que tratar de que la educación en este momento aproveche la situación de generar modelos híbridos, modelos anfibios que combinen lo presencial cuando es totalmente necesario con lo virtual cuando no se puede salir, cuando no se puede estar en contacto, cuando no se puede circular, decidir cuándo es importante que un evento sea sincrónico, una clase sea sincrónica, cuándo sea sincrónico. Es decir, que este es un momento hermoso, más allá de todo lo terrible y lo dramático que nos pasa a nivel de salud, en el sentido de ya veníamos con una crisis educativa, con algunas cosas un poco desfasadas con la cultura, entonces para tratar de en este momento explorar y experimentar. Hay que experimentar. Cuando hablé de tecnologías, de la información y de la comunicación, yo sé que las tecnologías en general, a mí me ha pasado también alguna vez, por supuesto, generan una cierta ansiedad, o uno dice, uy, pero las tecnologías, el hardware, el software, hay que saber programar, no hay que saber programar. La tecnología sí tiene una parte que es esa, la parte dura, diría yo, la parte de los aparatos, ¿sí? De las computadoras, las tabletas, incluso los smartphones, y otra parte, que es la que me importa y nos importa a nosotras y a nosotros, que es esto, la conversación. También son narrativas las tecnologías. ¿Y cómo? Si nosotros pensamos que las tecnologías son una invención, nosotros las inventamos, nosotras las inventamos, no aparecieron de la nada. Al inventarlas, sí, son herramientas que nosotros nos inventamos a través de las conversaciones. Es esto la imagen. A través de las conversaciones, nosotros generamos, ¿sí?, estrategias, ¿sí?, para solucionar nuevos problemas. Estamos en esta sintonía, ¿no? Narrativas, contar historias. Las tecnologías también son conversaciones, no son solo la parte dura, son también la parte blanda de la narrativa, del contarnos, el hablarnos, el conversar y entendernos, ¿sí? Es otra de las formas del storytelling. Y a esto voy, hay que narrar historias propias porque nuestras chicas, nuestros chicos, los adolescentes, incluso nosotras y nosotros los adultos, estamos viviendo un momento de incertidumbre. Necesitamos nuevas metáforas, necesitamos cómo darle un sentido a lo que pasa, lo necesitamos, ¿no? Sabemos que además de lo físico y lo biológico, de la enfermedad del COVID, las consecuencias psicológicas de estar aislados y no poder contarnos nuestras historias y conversar son muy importantes. Entonces les digo esto,
que las chicas, que los chicos narren, ¿sí? Que desplieguen sus mundos, que desplieguen sus inquietudes, narrar y contar historias de lo que nos está pasando, no solamente lo que vemos, esa acumulación de datos, hay tantas fake news, hay tanta infodemia, ¿no? Estamos como abarrotados de datos que tampoco nos ayudan, digamos, a dar una explicación a esto que nos pasa, ¿no? O por lo menos a volcar nuestras emociones en eso. Y si no, digo esta pregunta, ¿por qué? Porque ustedes seguramente me van a decir, pero Karina, contar historias, la verdad es que, no sé, me parece que es un poco arbitrario lo que estás diciendo. Puede ser, tal vez tengan razón, tal vez es un poco arbitrario, pero es un momento distinto, digo, nos podemos dar la posibilidad de experimentar. Y entonces digo, ¿y si no nos concentramos tanto en la cantidad de contenidos que tenemos que dar, ¿no? Y si no nos preocupamos tanto por los programas, por cumplir con los programas, con los objetivos, si no llegamos a dar todo, y si no nos preocupamos tanto por las planificaciones, porque estas planificaciones no fueron pensadas para un momento de emergencia. Entonces yo lo que digo es, relajemos dentro de lo que podemos y concentrémonos en contar historias, ¿sí? Eso digo, y si no, ¿por qué? Porque las historias son esto, gente, son vehículos todoterreno. El storytelling, contar una historia es todoterreno con tracción en las 4 ruedas de nuestro cuerpo sensible, es así. No falla nunca el storytelling. ¿Y a qué tenemos que apelar? Porque si no me van a decir, ay, pero Cari, ¿qué? Nos tenemos que poner a escribir una novela, nos tenemos que poner a hacer un cuento, un relato largo, una película, una serie. No, tampoco me voy así, no me deliro. Estoy hablando de microformatos, ¿eh? Lo bueno, sí, es como era lo breve. ¿Sí? O lo bueno, lo breve. Bueno, quedamos en que los microformatos es lo mejor, ¿sí? Se me trabó la lengua ahí. Y los microformatos, quiero pensar, por ejemplo, porque me van a decir, ¿cuáles son los microformatos, Karina? Bueno, pensemos en un cuento de Augusto Monterroso, el escritor hondureño que se nacionalizó guatemalteco, y él escribió el cuento más corto del mundo. ¿Sí? Es un microformato, una microficción, una microhistoria, una nanohistoria. ¿Y qué decía ese cuento? Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Es buenísimo. O sea, fíjense en esa compresión, en ese súper formato sintético, todo lo que habría para desplegar ahí, todo lo que, precuelas, secuelas, de todo lo que los chicos, las chicas, nosotros podemos imaginar. Un montón de cosas. Entonces, contar historias es eso también, es crear un mini, nano, microformato. Vamos a algunos tips así por arriba. Estructura. Todas las historias tienen una estructura, desde los griegos, ¿no? Un inicio, ¿sí? un planteo de un conflicto, el desarrollo de ese conflicto, un clímax, más o menos, de tensión máxima y un desenlace. Bueno, esa estructura tiene determinadas características, o sea, buscamos con eso que desde el inicio, bueno, enganchar el engagement, del que hablaba Patti, ¿no? Tratar de atrapar al auditorio, al público, al estudiante, al docente. Y después, bueno, al plantear los distintos conflictos, lo que hacemos es, bueno, atención, tratamos de captar la atención, ojo, acá está pasando algo raro, y de involucrarlos también en el desarrollo. Acá vienen sobre todo los personajes tienen que, bueno, vamos a elegir personajes, protagonistas, personajes primarios, secundarios, lo que querramos, uno o muchos o muchas, y esos personajes sí, lo único que tenemos que saber siempre es que esos personajes van a atravesar un arco dramático o humorístico o de misterio, lo que fuese, como fuese el género de esta historia, y van a sufrir una transformación, eso sí, van a transformarse, ¿no? Cuando una cosa son, cuando empieza la historia, cuando termina otra. La familiaridad, tips así nomás, ¿eh? Cuanto más cercana la historia, más nos interpela y más nos involucra. Al involucrarnos más tenemos más motivación, ¿sí? Entonces las historias que sean más familiares, en el caso de las estudiantes, los chicos, las chicas, son con temas que les preocupen, ¿no? Con temáticas que tienen ahí dando vueltas, como este momento, por ejemplo, y otras cosas, ¿eh? Esa es la familiaridad. Nosotros
comparamos las historias que estamos viviendo con otras historias, ¿sí? Que no son familiares porque las leímos o porque las vivimos. La inmersión es, bueno, logramos enganchar, logramos tener la atención, asombramos, y ese público, ese estudiante, esa chica, nosotros mismos entramos en esa historia. Y entonces empieza como a desaparecer el mundo material y nosotros nos volcamos de lleno a esa historia, porque hay algo ahí, aunque esa no sea nuestra historia, hay algo ahí que nos habla, que nos provoca emociones, ¿sí? Esto que nos interpela, que nos llama, que nos explica. No sabemos bien, pero lo hace. La interacción, si nosotros para proponerle a las chicas, a los chicos, que cuenten historias, empezamos con el ejemplo y contamos una historia y empezamos a construir una historia, bueno, lo hacemos o lo hacemos con ellos, ¿sí? Y interactuamos, que participen, que se les ocurran ideas, que tiren, que digan, bueno, no, el conflicto podría ser otra cosa, a mí no me gusta el desenlace, ¿sí? Me gustaría que terminara de otra manera, ¿y por qué? O sea, todo con sus razones, quiero hacer esto, ¿por qué? Y por último, como lo dije al principio, el contexto, ¿no? Es muy importante ver dónde comienza esa historia, dónde está ubicada, dónde está ocurriendo, ¿sí? El ambiente en el que sucede. Bueno, sigamos. Y acá vengo otra vez. Me van a decir, pero Cari, yo sé, después lo vamos a hablar cuando venga la rueda de preguntas. Cari, pero yo soy maestra, docente, profe de química. ¿Qué historia le puedo decir a los chicos que me cuenten con química? ¿Qué historias vamos a contar con química? ¿Sí? Y yo soy profe de física, y yo soy docente de matemática, y yo soy docente de geografía. Y yo les voy a decir, sí, pero ojo, fíjense en esta imagen, por ejemplo, los tubos de ensayo. Estoy pensando en la química, por ejemplo, ¿no? Adentro de cada tubo de ensayo hay un universo completo, un microuniverso, ¿sí? Esto es metafórico, pero de verdad es así, de verdad. Las historias cuentan todo, son transversales, atraviesan los temas, las asignaturas, las situaciones, y les voy a dar un ejemplo, porque si no me van a decir, bueno, Cari, pero ¿por qué? Explícame por qué. Este es un ejemplo personal. A mí me preocupa muchísimo la aceleración del cambio climático, la crisis climática, la desertificación, ¿no? La pérdida de biodiversidad, la contaminación del agua, de la biosfera, del aire, no sé, el extractivismo, la megaminería, las megafactorías porcinas o de pollos, que además de la crueldad que tienen con esos animales, son un cultivo, ya sabemos, sí, ya lo sabemos bien, de virus, de bacterias y de otras enfermedades. Las migraciones, ¿sí? Los problemas de la mala distribución de la riqueza y la gran pobreza en todo el mundo, y la riqueza concentrada en unos pocos. Bueno, todos estos problemas se tienen que contar, si hago un storytelling, transversalmente. Tengo que utilizar la biología, tengo que utilizar la física, la oceanografía física, tengo que utilizar la química, tengo que utilizar la matemática, las estadísticas, la demografía, la geografía, la geología. Y puedo seguir y seguir y seguir. Todas las historias se pueden contar de manera transversal, y lo que nosotros llamamos de manera compartimentalizada las materias o las asignaturas, no. Hay que cruzarlas, ¿sí? Porque la vida no son compartimentos separados, la vida fluye. Entonces, vamos a otros pequeños tips muy cortitos, que son, para hacer los microformatos, estos, las microhistorias, las nanohistorias, consignas simples, ¿sí? Codiseño, esto, consensuar con las chicas, con los chicos, y ustedes, docentes, ¿qué conviene? ¿Qué historias quieren contar? ¿Les parece que empiece yo, arranque, se suman, o ustedes tienen propuestas? Los formatos pueden ser cualquiera, los formatos pueden ser video, ¿no? Haciéndolo con acá estoy mostrando el teléfono, video, fotografía, historietas, fanzine, collage, audio, listas de música, porque cuando uno elige y hace una lista de música está diciendo mucho, podcast, qué sé yo, muchas cosas, todo lo que se les ocurra, ¿no? Distintos tipos de formatos. Memes, stickers, ¿sí? Hilos de Twitter, blogging, los microblogs, me sigo acordando. Bueno, esos microformatos después los hacemos circular.
¿Cómo los hacemos circular? Y bueno, a través de las redes, por ejemplo, de Facebook, de WhatsApp, de Twitter, de Instagram. Los chicos usan más Twitch, usan Discord, estas plataformas gamers, pero ahí también se pueden compartir cosas. En YouTube, en todas las plataformas que haya posibilidad, las podemos compartir. ¿Y cómo las podemos compartir también? A través de estos núcleos narrativos que tiene cada historia. La mía, por ejemplo, y sería crisis climática. Y poniéndole un hashtag, por ejemplo, hashtag crisis climática, y entro a compartir en todas las redes. Y sobre todo, por ejemplo, en Twitter se empiezan a armar unos hilos narrativos, eso, que son colaborativos, empiezan a compartir todos, ¿sí? Se crea como una especie de cadáver exquisito. Fíjense esto, a mí los memes me encantan, soy fan de los memes y los memes dicen mucho, son microhistorias muy valiosas. Microformatos menos es más, eso era lo que quería decir. ¿Memes en educación? Sí, por supuesto que sí. Porque fíjense este meme con René Descartes, de la filosofía. La persona, el estudiante que hizo esto, tuvo que haber pasado por un proceso de aprendizaje, ¿sí? Algo entendió, comprendió, interpretó, porque está diciendo, cuando René Descartes deja de pensar, ¿qué pasa? ¿Sí? Se va difuminando y no existe más. ¿Por qué? Porque Descartes decía pienso, luego existo. Está muy bien este meme, me encanta. Otros en ese estilo son estos dos. Memes con humor, que el humor hackea mucho en las historias, ¿no? Para haber hecho con los personajes de Big Bang Theory, de la serie sobre los científicos, tiene que haber entendido el que hizo este meme, de qué se trata un átomo, cuáles son sus componentes, cómo funcionan. ¿Estás muy negativo? Deberías ceder un electrón. Y lo mismo con Copérnico, ¿no? Cuando Copérnico te mira como diciéndote cómo te crees el centro del universo, ¿no? También ahí hubo aprendizaje, es decir, que generar memes implica un compromiso, un aprendizaje, y contar una historia que tenga un contenido importante. Bueno, y aquí voy a ir al ejemplo, ¿no? Porque yo sé que siguen pensando, pero Cari, y matemática, por ejemplo. Bueno, vamos a dar un ejemplo con matemática, y vamos a tratar de explicar por esta especie de contienda de ring entre storytelling y los datos. El storytelling tiene algo que dice una curadora británica que está siempre trabajando entre el límite del arte, la ciencia, que se llama Lucy Wood, y que me encanta, y ella dice que el arte, y yo le voy a agregar el arte de contar historias, el arte de contar historias nos impacta celularmente mucho más que los datos, ¿sí? Es decir, que nos afecta visceralmente, nos afecta de una forma visceral. Uno le puede mostrar un montón de datos, estadísticas, información a alguien, ponérselo todos ahí, y no podemos esperar que pase algo así nomás. No es que esté en contra de los datos, se aprende con los datos, pero en cambio, si contamos una historia, nos comprometemos, nos enganchamos emocionalmente, nos identificamos, y se genera otro proceso de aprendizaje que queda mucho más impregnado, es mucho más pregnante, ¿sí? Entonces, vamos a la contienda de storytelling versus datos. Fíjense lo que es esta imagen. ¡Ay, Dios! No, ¿qué es esto? Bueno, una fórmula, la fórmula. Entramos en la geometría que expresa, de alguna manera, representa a la banda de Moebius. Yo miro esto y sí, la banda de Moebius, y si les digo, es un objeto topológico, no orientable, nada. Si a mí me dicen así, no pasa nada. Me dificulta mucho involucrarme con esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, mejor porque no ponemos un video en relación a la banda de Moebius. No se preocupen, no hay problemas de transmisión. Soy yo que después de ver esa fórmula, esa representación geométrica de la banda de Moebius, dije, ¿qué? Y me puse esos anteojos. Por favor, me quiero olvidar de la fórmula y quiero que hagamos con las manos, que construyamos una banda de Moebius ahora, y lo vamos a hacer. Acá tengo una tira, de un lado roja, del otro blanca, y lo que voy a hacer primero es unirlas por el mismo lado de color, ¿no? Podría ser también de este lado, no importa, ¿eh? Puede ser del lado blanco o del lado rojo. Yo tengo preparada acá, como buena youtuber, me quiero hacer la youtuber,
Entonces tengo preparada acá una cinta con pegamento. ¿Sí? Le voy a poner este pegamento. ¿Qué va a quedar? ¿Qué obtengo? No es una cinta de Moebius. No. Tiene dos lados. Es una cinta común de dos lados, ¿sí? Un lado todo rojo, una cara toda roja, y una cara toda blanca, ¿sí? Dos lados. Si yo tengo algo acá adentro y recorro todo esto, nunca se va a encontrar con nada que tuviese en la superficie de color rojo, porque son dos caras, dos lados independientes. Ahora voy a introducir una tijera y lo que voy a hacer es cortarla. ¿Sí? ¿Para qué? Para ahora sí. Vamos a hacer, en vez de pegarla como recién, lo que vamos a hacer es una inversión, una torsión, ¿sí? Y entonces voy a pegar el rojo con el blanco. Una torsión, ¿ven cómo está? Y ahora otra vez que tengo la cintita con pegamento aquí, la pego y ¿qué obtengo? Ahora sí, me voy a sacar los anteojos. Ahora sí, esta es la famosa banda de Moebius, ¿sí? Esta es la banda de Moebius. ¿Cuál es la característica de esta banda? Y que nos interesa a nosotros ahora y a nosotras. Es esto, tiene una única cara. Si nosotros recorremos, vamos a llegar al mismo lugar. No es como con la otra, dos lados, dos caras. Una única cara, un único lado, ¿sí? Este objeto topológico ahora lo vamos a entender un poquito mejor ya, ¿no? Porque lo vemos, lo podemos tocar. Ustedes lo pueden practicar con una cinta nada más, en casa, en la escuela, con las chicas, con los chicos. Buenísimo. ¿Qué hacemos ahora con esta banda de Moebius? Voy a hacer otra propuesta para la historia que vamos a contar después. Voy a hacer un corte en el medio. Lo hago así. Un corte en el medio. Ahora van a ver. Voy a tratar de hacerlo rápido porque si no esto se hace aburrido. Pero bueno, hacen el corte en el medio, como lo estoy haciendo yo, ahí en el medio. Sigo el recorrido, sigo por acá, sigo por ahí le di un tijeretazo, no importa. Lo que importa es lo que vamos a obtener. ¿Sí? ¿Y qué vamos a obtener? ¿Esto qué? Una cinta de Moebius. Acá se me despegó un poquito. Ahí, una cinta de Moebius más larga. Es la misma, tiene una sola cara, sigue teniendo una sola cara y es más larga. La conseguí con dos tijeretazos. Y ahora vamos a contar la historia con la cinta de Moebius, súper romántica. Bueno, y aquí estamos para contar esta historia. Como dijimos, ahora que vimos cómo es una cinta común de doble cara, y vimos cómo es una banda de Moebius, una cinta de Moebius, y qué pasa cuando la cortamos y obtenemos una más larga, vamos a contar una historia en un contexto. Empezamos a aplicar los tips que dijimos. Un contexto que es este, a ver si se ve. Esta es una cinta de dos caras, la cinta común de dos caras, de un lado y del otro, ¿sí? Con dos lados. De un lado tenemos entonces, introducimos el personaje, por ejemplo, este personaje. A ver si lo encuentro, si el gusanito. Y del otro lado está la flor, ¿sí? O sea que la flor arraigada de un lado, el gusanito del otro. ¿Qué pasa con lo que va a pasar en esta historia? Tenemos que introducir un conflicto, ¿no? Presentamos los personajes, ¿sí? El personaje del gusano va caminando día a día, su vida, su escenario, su universo, es esa cara, ese lado de esta cinta común de dos lados, es lo único que ve y es su vida, ¿no? Su cotidianeidad. Ahora, introducimos otro personaje, ¿sí? Que es la tijera. Nosotros conocemos la tijera porque yo recién la estuve usando. Acá esto significa, además de introducir un nuevo personaje, introducir un conflicto. ¿Por qué? Porque la tijera viene a hacer algo, sabemos, ¿no? El gusanito no sabe, pero nosotros ya nos vamos imaginando. Esta tijera va a venir a cortar esta cinta común de doble cara. La corta, ¿y qué hace? Lo mismo que hice yo en el video. Genera una torsión, una inversión y la pega, ¿sí? El gusanito no entiende nada y sigue caminando, no entiende lo que sucedió, por lo menos hasta ahora, no sabe qué es lo que ha pasado. Y sigue caminando como venía caminando. ¿Qué pasa? Cuando sigue caminando, su mundo cambia, tiene otra visión, ahora hay otra realidad, ¿no? Descubre a quién, a la flor. Nunca la había visto porque la flor estaba en la otra cara de esa cinta.
descubre a esta persona, o este personaje, perdón, descubre a este personaje, y se produce lo que uno supone que va a pasar. Bueno, se miran, se reconocen porque nunca se han visto y tienen que reconocer qué tipo de ser, qué tipo de personajes son, y bueno, pasa lo que podía pasar, ¿no? Se enamoran, sí, se enamoran perdidamente acá. A esta altura, ¿no? Y acá el amor, bueno, empieza a florecer, y este amor está floreciendo ahora, sabemos, en una cinta de Moebius. Acá en esta parte finita vemos la torsión, ¿sí? O sea que este amor sucede sobre una cinta de Moebius. Acá sigue floreciendo el amor, ¿no? Sigue floreciendo el amor. Y bueno, uno empieza a identificarse con estas cosas, ¿no? No sé, me parece que eso sucede. Pero también ocurre algo, además del amor y esta experiencia que realmente es transformadora para la flor, para el gusano, que el gusano tiene también, además, una curiosidad, ¿no? Aparece acá quiero encontrar esto, ¿no? Esta línea de puntos que ya está hace un rato, bueno, y después del amor, digamos, del momento así culmine del amor, el gusano tiene cierta curiosidad, me da la sensación, ¿no? De qué es lo que pasa, qué hay al otro lado, digamos, de esta línea. Y la flor, la verdad es que está arraigada, y lo mira. Aquí introducimos otra gran tensión, ya acercándonos hacia el clímax, que es vuelve la tijera, vuelve la tijera. ¿Y qué pasa? Vuelve la tijera y la flor la ve, le quiere avisar, y el gusano, bueno, emprende su aventura de descubrir más mundos, descubrió un mundo nuevo, quiere seguir, tiene curiosidad, quiere seguir asombrándose. La flor lo llama, pero bueno, cuando él ya se da cuenta, es tarde, ¿no? O sea, pasó la tijera, cortó, aquí ellos están separados, aquí los vemos separados, pero nosotros sabemos que esto es una cinta de Moebius mucho más larga que la anterior. El gusanito, ¿qué pasa? Sigue caminando y entiende que vuelve a su rutina, ¿no? Y pasan los días, pasa la lluvia, pasa, y él sigue caminando hasta que, como por aquí, ¡ay, me pasé! No. Estas cosas pasan. Apreté control y no iba. Bueno, hasta que el gusanito como que pierde las esperanzas, y acá los vemos, uno de cada lado, pero cuando termina la historia, este es el clímax, pero cuando termina la historia nosotros sabemos que están sobre una banda de Moebius extensa, y que si el gusano sigue caminando lo suficiente, por ahí más días, porque es para una medida de un gusanito esta cinta de Moebius extensa es muy grande, probablemente se encontrarían, pero nuestra historia termina acá. Lo que quiero recalcar de esto, esto es un video, yo recorté las imágenes como si fuesen fotogramas, porque es un video largo que dura más o menos 5 minutos y medio, igual ustedes van a tener acceso al video con la música, es una hermosura, es una joya este cortometraje. Lo importante es que nosotros empezamos hablando de, si recordamos la fórmula, a ver, yo la voy a volver a pasar porque es una cosa de locos esa fórmula. Empezamos hablando de esto, de la geometría, de cómo era la topología de esta banda, de tratar de comprenderla con estos datos, con esta fórmula, y a través del storytelling, lo que logramos fue terminar hablando de la naturaleza del amor, si se dan cuenta. Fíjense la gran diferencia entre el storytelling y los datos duros, los datos pelados o los datos abstractos, ¿no? De acá surgen muchas preguntas que después podemos charlar, pero podríamos decir, ¿conocer matemáticas, saber geometría, implicaría un final distinto para esta historia? ¿Nuestros personajes tienen las mismas posibilidades para cambiar esta historia si quisieran, la flor, por ejemplo, y el gusano por el otro? ¿Es romántica la matemática? ¿Y por qué uno de los personajes decide cruzar esta línea punteada? ¿Cuál es la naturaleza del amor? Estas preguntas y muchas más podrían surgir a partir de un concepto abstracto de la geometría. Entonces, para ir terminando, voy a pasar a otra narrativa
que es la narrativa de los animales que ocurrió durante la pandemia, en el inicio de la pandemia, vuelvo a eso, en los primeros meses de confinamiento, cuando el mundo realmente se detuvo y paró un tiempo, que no había ruido en las calles, ¿no? Que no había interferencia, no había circulación, tránsito, las fábricas pararon, absolutamente todo paró, bajó la contaminación. Los animales salieron a las calles y se acercaron a las periferias de las ciudades, ¿sí? De los núcleos de los pueblos. Y esto pasó porque se sintieron menos amenazados, tal vez, ¿no? Tenían menos miedo de lo que podía suceder. Se acercaron porque igual también necesitaban alimentarse, porque están justamente expulsados de sus hábitats cada vez más. Y esta es una narrativa, nos están contando algo estos animales, nos contaron algo, ¿no? Que mientras los seres humanos no estamos en circulación, estamos como en pausa, se cuentan otras historias, ocurren otras narrativas, que son muy importantes. Las narrativas animales son muy importantes, más en este momento. Y como final, quería decir que esto, que los virus, las bacterias, ¿sí? Los hongos, los vegetales, los animales no humanos y los animales humanos, compartimos todos esto, compartimos, a ver si no me corro, ¿no? Compartimos ADN y compartimos acá, compartimos ARN, es decir, compartimos ADN y ARN, información, ¿sí? Biológica, y además compartimos hábitat, biosfera, es decir, que nuestra historia, nuestra narrativa, es una narrativa de codependencia, de interdependencia, ¿sí? Con otras especies y con el ambiente. No podemos intervenir los ecosistemas como si nosotros fuésemos el centro de todo y no resultar afectados. Entonces, lo que les propongo también es que tratemos de apelar y de contar otras narrativas, unas narrativas más sensibles, que incorporen a las demás especies, que nuestras chicas y nuestros chicos, que son los que van a heredar este desastre que hicimos, puedan tener estas herramientas para empezar a vincularse entre ellos, entre ellas, los humanos, pero también con las demás especies, que es lo más importante. Y bueno, hasta aquí llegué. Espero que ahora podamos charlar. Gracias, Karina. De verdad que es un tema apasionante. Yo creo que cuando hemos escuchado de storytelling, muchas veces tenemos diferentes definiciones, pero lo has hecho muy fácil, muy entendible para todos. De hecho, la historia de amor que nos compartiste a través de la matemática, creo que los comentarios del chat eran, qué tierno, nunca había entendido que la matemática podía ser algo tan bello. Y yo creo que esta es la magia del storytelling. Tenemos algunas preguntas de nuestros docentes que la verdad que estaban fascinados con el tema y te las voy a ir compartiendo para que tú las puedas también resolver. Tenemos a Jeremy Ambrosio que nos pregunta si el storytelling únicamente funciona para crear una interacción en la clase, en las clases que son básicas como ciencias sociales, comunicación o lenguaje, o si la puedo utilizar para cualquier tipo de materia que yo imparta. Mira, como decía, se puede utilizar para todo tipo de materia, porque como explicaba el storytelling, la herramienta, una de las herramientas más antiguas que tenemos, desde las cuevas, ¿sí? Hasta pasando por la realidad virtual y la realidad mixta, la realidad inmersiva, son historias. Entonces, esas historias tratan sobre todos los temas. Podemos contar cualquier historia sobre cualquier tema. Y además, digo, es accesible para todos, porque no necesitamos tampoco, como decía, bueno, vamos a filmar una película, tenemos que tener equipos cinematográficos, o tenemos que disponer de unos equipos de audio tremendos. No, podemos contar una historia haciendo una performance. ¿Sí? Yo que me muevo tanto y hago ruido con el micrófono, ¿no? Haciendo performance, ¿sí? Uno puede contar la gestualidad, el lenguaje del cuerpo cuenta mucho, ¿no? Entonces uno puede contar historias con su cuerpo, puede contar historias con otros materiales, ¿sí? Desde, como digo, una fotografía, hacer un fanzine, y un meme, que me encantan, vieron que soy fan de los memes. Sí, Karina, mira, con esto que hablabas, yo creo que a veces se piensa que el storytelling es solo para aquellos maestros que son muy creativos. ¿Qué le dirías tú a un maestro que no se considera creativo
¿cuáles serían esos pasos iniciales para empezar a implementar storytelling en su aula? Bueno, yo le diría a esa docente y a ese docente que no se conoce a sí misma, no se conoce a sí mismo, porque cada vez que entra a dar una clase, está haciendo storytelling. Eso es, está haciendo storytelling, está contando su historia sobre, por eso digo, sobre geografía, sobre psicología, sobre sus materias, como yo decía, que son compartimientos estancos, que eso no me gusta tanto, pero digamos que cada vez que una docente entra o un docente entra al aula, a la clase, ya sea de nivel inicial, intermedio, universitario, está contando la historia, organizó esa clase con una introducción, le marca el contexto, ¿sí? Empieza a introducir, los personajes pueden ser moléculas, por ejemplo, los personajes pueden ser los mismos personajes de la historia, los personajes pueden ser una placa tectónica, ¿no? Distintos tipos de personajes, un desarrollo, que es lo que va contando a lo largo de la clase, y cuando termina la clase, si es que ese día, o los quiere dejar con un cliffhanger, que se llama, es decir, ahí con la intriga, ¿no? Y la curiosidad de qué va a pasar, y lo sigue en la próxima clase, o hace un cierre ahí, el desenlace, y todas y todos seguramente van a seguir pensando en su casa, en la calle. Uno siempre está haciendo storytelling, cuando va a una plaza, en una playa, va a una librería, todo el tiempo va incorporando esas imágenes, esos estímulos, y va contándose algo también adentro. Así que esas docentes y esos docentes son creativos y hacen storytelling todos los días. Me encanta tu respuesta porque creo que muchas veces pensamos que solo seguimos una planificación cuando en realidad estamos contando una historia, una manera de llegar a nuestros alumnos. Y cuando hablabas de los memes, ya sabemos que te encantan. Aquí habían varios comentarios sobre los memes, les encantaron todas las analogías, veían de que para hacer un meme tienes que conocer el contenido y entender de qué trata. Pero surgía el comentario, ¿cómo lo ven los papás? Porque quiera que no, hay un poco de disociación en el sentido de los memes hacia los padres de familia. ¿Cómo lo podemos manejar? Bueno, sí, es un tema, no solo los memes, muchas cosas, que por ahí los padres, las madres, o los tutores, las tutoras, las personas a cargo, que formen la familia, que tengan esos niños y esas niñas, me parece que lo importante tal vez es que tengan más participación, digamos, en la escuela o en donde sea. Es decir, bueno, no están de acuerdo con el meme, o el meme le parece que es algo que es más entretenimiento o diversión o superficialidad, bueno, entonces hay que lograr una mayor participación, es decir, hay que interpelarlos. No digo de mala manera, obviamente, bien, hay que interpelarlos porque es necesario además que formen parte de la comunidad. La escuela, la educación no termina en el aula, y cuando uno cierra la puerta del aula se terminó la educación. La educación es expandida, como decimos, ocurre en todo momento, aprendemos en todo momento. A los papás o a la gente que está a cargo de un niño, de una niña, hay que explicarle eso, invitarlo a participar, ¿sí? A ser parte, y darle este tipo de, entre comillas, es decir, este tipo de tareas. Yo, por ejemplo, ahora estoy participando de un concurso de memes. Me divierto mucho, aprendo un montón, no solo del que presenté yo, sino de todos los que aparecen. Y hay algunos que no entiendo y tengo que empezar a buscar, o sea, empiezo a buscar videos, libros, digo, y pasa eso. Entonces, lo que hay que pedirle a las personas, a los tutores, a las mamás, a los papás, quienes sean, que se comprometan también, un engagement, que vengan, ¿sí? Que sean parte de esta comunidad. No es que mandan los chicos, las chicas a la escuela y bueno, que pase lo que tenga que pasar y después vuelvan. Creo Sí, que claro. eso es clave. Y esto también tiene que ver mucho con los formatos que tú nos mencionabas. Yo creo que aquí también es de entender la cantidad de multicanales o de formatos que existen ahora para hacer llegar un mensaje. El podcast, los memes, un audio, un video, un juego. Es decir, tenemos diferentes estímulos o diferentes canales que nos permiten aprender. Mientras que antes tal vez éramos solo muy enfocados en el papel de texto, en un libro impreso. Entonces esto también viene con la evolución. Tenemos a varios maestros que nos dicen que se fue rapidísimo el tiempo y que el tema era demasiado interesante y que quieren más ideas.
Ujú. ¿Cómo les podemos dar como algo resumido de más ideas, más creatividad? Y preguntan también por el nivel inicial, preescolar, los pequeños, con el storytelling. Bueno, yo creo que voy a empezar de la última hacia adelante. El storytelling en los pequeños. Los pequeños, otra vez, como le decía a las docentes y a los docentes que decían que no eran creativos o que no se sentían creativos, y les estaba diciendo que hacían storytelling todo el tiempo, bueno, los chicos, las chicas son unos actores y unas actrices, unos performers impresionantes. No tienen ninguna inhibición, por suerte, porque todavía son chicos con el cuerpo, están más sueltos, ¿sí? Eso digo, son más performáticos, cuentan historias y hay que también saber leerlas porque a veces son historias más evidentes y hay historias más internas, ¿sí? Que las docentes y los docentes iniciales saben que a veces son muy importantes de detectar. ¿No? Con juegos de roles también se puede hacer. En un juego de rol, con distintos elementos, ni siquiera algo particular, pero con distintos elementos del aula o de la clase en donde están, bueno, considerar un vaso, yo tengo acá un vaso, ¿no? ¿Cómo sería este personaje? ¿Qué pensás de este vaso? Es decir, se puede empezar a construir desde la conversación. Me parece que de las formas narrativas que yo conté, que hay varias, pero digamos de las que conté hoy, la conversación que es muy necesaria y ahora se está perdiendo mucho, pero la estamos perdiendo por el tema de la falta de, digamos, del vínculo cara a cara. La conversación, el lenguaje corporal es muy importante para empezar y acostumbrarse a contar las historias y a expresarlas. Me parece que sería lo más importante. Y cosas pequeñas con objetos pequeños. Muy bien. Aquí pregunta Angie Sega, ¿qué cuidado se debe tener al trabajar con storytelling? ¿Hay algo que tenemos que cuidar para cuando construimos historias? No, yo creo que no tenemos que cuidar nada en el sentido de que tenemos que ser libres y poder expresar, como yo decía, si esperamos la participación, tenemos que brindarles la confianza, ¿sí? A nuestras estudiantes, a nuestras chicas, nuestros chicos, de que pueden contar justamente y de que pueden liberar la imaginación, ¿no? La imaginación no es la loca de la casa, como se solía decir antiguamente, ¿no? La imaginación es el proceso creativo, interviene en el proceso creativo. Entonces, no debería haber límites. Si estamos pensando, por ejemplo, en la ESI, digo ESI por Argentina, yo vivo en Argentina, que es la educación sexual integral, justamente hay que integrarla y hay que hacer storytelling con la educación sexual, es muy importante, y desde la infancia. O sea que yo creo que no hay ningún límite, porque, insisto, lo venimos haciendo desde nuestro propio origen, el storytelling, y es una manera de vincularnos y es una manera, por eso, de comprender realidades, de poder ponerse en el lugar del otro. Y no hay temas sensibles, o sí hay temas sensibles, pero hay que tratarlos, ¿sí? Hay que tratarlos con sensibilidad y hay que tratarlos con amor. eh, y tranquilamente se puede hablar de educación sexual o de lo que sea y es necesario. Escuchándote me pongo a pensar que por qué ha proliferado tanto todo el servicio de películas, de series, de internet, tenemos muchos streamings. Al final todo eso cuenta historias de manera visual y creo que a todo mundo le gusta escuchar diferentes historias. Y esto es algo que nosotros podemos implementar muy bien en la educación porque esto hará que nuestros alumnos también sientan que estamos al mismo nivel de lo que las otras industrias le están comunicando, solo que desde la fase del aprendizaje. Y aquí nos pregunta Javier Espinosa, ¿qué tipos de storytelling hay? Si hay alguna clasificación o si estos también se relacionan mucho con los géneros literarios, como tú lo mencionaste en algún momento. Sí, se relaciona con las dos cosas, con los géneros literarios, por supuesto, pero hay mucho mashup, mucho remix, ¿entendés? Se puede mezclar mucho, no hay ninguna regla en eso, en mezclar los géneros. En tipos de storytelling, bueno, ahí sí, hay distintos tipos por ahí de complejidades. Uno puede hacer un storytelling o una narrativa transmediática.
ahora que estabas hablando de las series, ¿no? Y de las plataformas de streaming, no las quiero nombrar porque son marcas, pero bueno, todos las conocemos, ¿no? Donde están las series y a veces maratoneamos y nos sentamos y nos colgamos, ahí es donde se produce la inmersión, no podemos salir, vemos un capítulo y otro capítulo. Y eso varía la complejidad del storytelling también. Las narrativas transmedia lo que hacen es construir universos que se expanden en distintas plataformas. Y los contenidos que se expanden en distintas plataformas son específicos, ¿eh? No es que sea el mismo traducido a otro, no, son específicamente creados para, por ejemplo, los movisodios para los celulares, ¿sí? Sobre una serie. La serie es la plataforma principal, por ejemplo, es la plataforma que conduce este universo narrativo. Después podemos tener un fanzine, que es otro elemento complementario con el tema de esta misma serie, pero en esos universos complementarios son independientes. Si bien pertenecen al mismo arco narrativo, uno puede ver la serie y tal vez no ve el movisodio en el celular, o tal vez no va al fanzine. No se pierde nada, la historia la puede disfrutar, pero si va al movisodio, si va al fanzine, si va a otra cosa, eso se enriquece, es decir, que no pierde información, sino siempre gana. A medida que se expande en otros formatos, va ganando más información, ¿sí? Que por ahí no está en la trama principal. Pero bueno, eso, las narrativas transmedia son todo otro tema. Definitivamente sí, Karina. Creo que este tema nos ha servido muchísimo a todos los docentes compartir. Nosotros te queremos agradecer por tu tiempo y por traernos un poquito de la gran experiencia que tienes. De verdad que transmites esa pasión por las letras, por las historias y por todo esto. Creo que les has brindado a nuestros docentes una estrategia que seguramente vamos a empezar a visualizar en las aulas de nuestro sistema compartir. Un mensaje para cerrar, Karina, para todos nuestros docentes. Sí, bueno, primero agradecerte y agradecerles a todos, desde la gente que está haciendo el streaming, Fernando, el equipo, Adriana, Rosa, Raquel, bueno, ellos saben, tengo que agradecer a todas y a todos porque fueron todos muy, muy dulces, muy cariñosos, atendiendo todo, pendientes. A las docentes y a los docentes les digo, no se pongan límites, no se pongan un techo, ¿sí? El otro día escuchaba a alguien que decía que, por ejemplo, hablando de prueba y error, que el error en realidad es el prototipo de una idea. Eso es, el prototipo de una idea. ¿No funcionó? Bueno, ese es el prototipo. Probamos otro, probamos otro. No se pongan límites, ¿sí? Y defiendan lo que quieren hacer. Hay que defenderlo, yo sé, hay directivos, hay supervisores, hay planes, hay de todo. Pero bueno, hay que intentarlo, eso. Pues muchísimas gracias, Karina, por haber estado con nosotros en nuestro foro internacional para educadores compartir. A todos nuestros docentes, muchísimas gracias por haberse conectado. Recuérdense que en el sitio de Compartir Experience pueden ver nuevamente el encuentro con Karina y también pueden tener a la mano todo el material que ella creó para esta exponencia. Queremos también invitar a nuestros directores. Este mes de agosto es muy importante para nosotros. Tenemos nuestro Congreso Compartir el 25 y 26. Y para nuestros docentes volvemos a tener nuestro encuentro el próximo mes. Muchísimas gracias a todos y que pasen una feliz tarde y una feliz noche. Gracias.